Vamos a resolver un nuevo ejercicio de investigación operativa. En este caso, vamos a tener que utilizar una variable binaria, ya que el ejercicio nos lo va a requerir. Nos dice que una empresa está decidiendo entre cuatro proyectos, mejor dicho, tiene que decidir qué proyectos van y qué proyectos no van, o qué proyectos se ejecuta y qué proyecto no se ejecuta. Cada proyecto tiene un valor actual neto. ¿Qué significa esto? Que es el dinero que vas a recibir por ese proyecto representado en su valor actual. Y tenemos inversiones, inversión el año uno e inversión el año 2. Y además nos dan estas restricciones, ¿no? Que todo esto se va a hacer mediante binario. Este ejercicio usualmente se tendría que realizar en un método extendido. Yo lo voy a realizar en un método compacto o en el método compacto, ya que la mayoría de profesores está solicitando que los ejercicios se presenten en el método compacto. Probablemente más adelante suba un video con el mismo ejercicio, pero en el método extendido. Entonces, comenzamos declarando el set de datos. Solamente vamos a necesitar un set de datos. En este caso, le voy a llamar al set de datos proyecto o así, proyecto. Y nos dice que tenemos cuatro proyectos, simplemente del uno al 4. Entonces, ¿qué variables vamos a tener aquí? Tenemos la inversión del año uno. Entonces, a esta inversión del año uno le voy a llamar I1. Tenemos la inversión del año 2, le voy a llamar I2. Tenemos el valor actual neto, le voy a llamar VAN, valor actual neto. Y además, no sé, bueno, en este ejercicio no nos están pidiendo que maximicemos, nos están pidiendo que maximicemos el retorno de inversión, pero no nos están pidiendo que hagamos ningún otro cálculo. Entonces, el cálculo va a ser determinar qué proyectos van y qué proyectos no van. Entonces, le voy a mandar una variable llamada B. Esta variable B, lo voy a poner acá en un comentario para que se entienda, va a ser uno si el proyecto se ejecuta y cero si el proyecto no se ejecuta. No se ejecuta. Ya saben que los comentarios no afectan al ejercicio, simplemente son apuntes, comentarios y no afectan en nada a la solución. Entonces, vamos a ingresar los datos. En este caso, tenemos I1 o la inversión del año uno sería 8, 6, 12 y 8. Ya saben que estas variables tienen cuatro valores porque decimos que hay cuatro proyectos, entonces cada variable tiene cuatro valores, entonces tenemos que ingresarle sus cuatro valores. Tenemos I2, que va a tener un valor de 7, de 4, 8, 6 y 20. Y luego tenemos VAN, el valor actual neto, que va a ser de 25, de 18, 31 y 15. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es maximizar el retorno de inversión. ¿Cómo maximizo yo el retorno de inversión? Básicamente tengo que restar la inversión que yo he realizado, eh, y le tengo que restar la ganancia menos la inversión, básicamente, ¿no? Ganancia menos inversión va a ser igual a mi retorno de inversión. Entonces voy a maximizo. Vamos a sumar todo ese retorno de inversión de los cuatro proyectos. Entonces, de los cuatro proyectos, cada proyecto representado por una variable i, voy a sumar, vamos al valor actual neto, le vamos a restar lo que hemos utilizado en la inversión del año uno menos lo que hemos utilizado en la inversión del año 2. Todo, como saben, tiene que tener aquí la variable llamada i que representa al proyecto actual, Entonces tendríamos ahí, ¿no? Ahora tenemos restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Tenemos la restricción de la disponibilidad. Si se dan cuenta, aquí nos está dando la disponibilidad de inversión para el año uno y la disponibilidad de inversión para el año 2. Entonces, restricción de disponibilidad para el año uno. Por cada proyecto, no, la sumatoria de todo lo que invertimos en los proyectos. Entonces yo voy a hacer una sumatoria para todos los proyectos representados por la variable i, para todos los proyectos donde vamos a sumar la inversión del primer año en total, y esta inversión del primer año tiene que ser menor o igual que mi disponibilidad. En este caso, mi disponibilidad es de 25.
Hacemos lo mismo con la inversión del año 2. Ah, ok. Acá una cosa que me estoy olvidando es que a esto le tengo que multiplicar por la variable binaria. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar la variable binaria. Aquí también falta la variable binaria. Lo, lo vamos a, o lo agrego al final para que se entienda. No, no nos compliquemos. Vamos ahí, sin utilizar la variable binaria. Ahora lo agregamos al final. Entonces, igualmente aquí, el proyecto 2 tiene un retorno de inversión de 20. Perdón, tiene un total de inversión de 20, entonces no podemos exceder ese total de inversión. Y finalmente, y bueno, con eso podríamos decir que estaría, ¿no? Entonces, ahora, hasta ahí es un ejercicio normal. Ahora, lo que tenemos que nosotros determinar es cómo vamos a utilizar esta variable binaria. Como sabemos, la variable binaria solamente puede tomar dos valores, el valor uno o el valor cero. El valor uno usualmente significa que sí y el valor cero usualmente significa que no. Pueden haber ejercicios donde por algún motivo tengamos esta contradicción, ya sea cuando lo que se está evaluando es algo contradictorio o es algo negativo, pero usualmente es esto, ¿no? Entonces tenemos, la variable binaria va a ser uno si el proyecto se ejecuta y va a ser cero si el proyecto no se ejecuta. Entonces, y yo puedo aprovechar este valor uno y cero para multiplicar, para multiplicar y poder hacer y poder determinar la función objetivo y las restricciones. ¿De qué forma? Imaginemos que yo tengo un gasto de 5.000. Entonces, si el proyecto uno se ejecuta, imaginemos que tengo la variable B1 que va a determinar si se ejecuta o no. B1, ¿se ejecuta o no se ejecuta? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Entonces, uno es se ejecuta y cero es no se ejecuta, ¿no? Entonces, si esto se ejecuta, yo al multiplicar 5.000 por B1 me va a dar igual a 5.000. Si es que no se ejecuta, si yo multiplico 5.000 por B1, me va a dar igual a cero, porque al no ejecutarse, al no ejecutarse, entonces vamos a tener que la variable binaria va a valer cero. Entonces, si se ejecuta, los 5.000 soles que voy a gastar siguen siendo los 5.000 soles. Si no se ejecuta, esos 5.000 soles se convierten a cero. Entonces, podemos aprovechar la variable binaria que toma valores de uno y que toma valores de cero para poder para poder utilizarlo dentro de nuestras restricciones y dentro de nuestra función objetivo. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros vamos a restar el valor actual neto menos nuestras inversiones y las vamos a sumar, pero no todos los proyectos se van a ejecutar. Como no todos los proyectos se van a ejecutar, entonces yo le voy a multiplicar toda esta sumatoria, toda esta operación matemática por la variable binaria y todo, voy a multiplicar todo esto. Entonces, cuando la variable binaria sea igual a uno, por ejemplo, imaginemos que el proyecto uno sí se ejecuta, entonces esto va a dar el valor positivo, va a dar su operación normal y se va a sumar. Si la variable binaria es cero, por ejemplo, para el proyecto 3 digamos que es cero, entonces como esto va a ser cero, va a multiplicar, ya no importa lo que hay aquí, va a ser cero, y entonces Lingo automáticamente lo va a ignorar. Como Lingo, yo le estoy diciendo que me maximice y Lingo va a hacer un montón de pruebas internas. Si Lingo ve que esta variable es cero, va a buscar la mejor manera, como ya sabe que ese proyecto no se ejecuta, va a buscar la manera de que se cumplan las restricciones para los otros proyectos que sí se están ejecutando. Entonces, igualmente sucede con la restricción de disponibilidad. Yo voy a sumar toda la inversión uno, pero solo de los proyectos que se ejecutan. Igualmente aquí voy a sumar la inversión del año 2 solo de los proyectos que se ejecutan. Y con eso ya tendríamos las restricciones y la función objetivo de manera correcta. Ahora, tenemos que, tenemos que ver esas condicionales que nos están poniendo aquí. Nos están poniendo unas condiciones. Vamos a llamarle condiciones porque restricciones como tal son restricciones,
pero más que restricciones del problema por falta de dinero, es simplemente que ellos te dicen literalmente, ¿no? Si sucede esto, no sucede esto. Entonces son como condiciones. Entonces, dice que si se hacen los proyectos uno y 2 no se debe ejecutar el proyecto 4. Entonces, ¿qué significa eso? Como nosotros sabemos que la variable binaria puede tener valores uno y cero, significa que si yo realizo el proyecto uno y realizo el proyecto 2 no debo realizar el proyecto 4. ¿Cómo voy a, esto lo podemos representar de la siguiente forma y ahora lo voy a explicar, por qué. Cuando se ejecuta el proyecto uno y el proyecto 2 la suma de B1 más B2 me va a dar igual a 2. Entonces, en este escenario, si el proyecto 4 se llegara a ejecutar, tendríamos que vale uno y 2 más uno no es menor o igual a 2. Entonces, no se cumple. Entonces, Lingo tendría que automáticamente ponerle a B4 el valor de cero. Lingo pondría a B4 el valor de cero. ¿Por qué tendría el valor de cero? Para poder cumplir la restricción. Como no se cumple, Lingo tendría que hacer esto para poder cumplir la restricción. Entonces, ese es el motivo por el cual podemos representar esta condición de la siguiente forma. Le voy a poner aquí condición uno, ¿no? Sí, uno y 2 no 4. Entonces, básicamente eso es lo que te están diciendo. Entonces, es por este motivo. Ahora, siguiente condición, nos están diciendo si se realiza el proyecto uno o el proyecto 2 entonces debe ejecutarse el proyecto 3. Entonces nos dice si uno o 2 sí al proyecto 3. ¿Cómo vamos a representar esto? Esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Estamos diciendo que el proyecto 3 o la variable binaria del proyecto 3 esto va a tomar un valor de 1, 0. Entonces, como va a tomar un valor de 1, 0, lo vamos a la sumatoria, a la sumatoria de los binarios del proyecto uno y el proyecto 2. Ahora le voy a explicar más detallado por qué estoy haciendo esto. Aquí. Y todo esto tiene que ser igual a B1 más B2. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? A nosotros nos están diciendo que si el proyecto uno que si el proyecto uno perdón, o el proyecto 2 aquí, si uno o 2 entonces sí tiene que ir 3. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginemos que el proyecto uno imaginemos que el proyecto uno toma un valor de uno. Entonces, internamente aquí yo tendría uno, perdón, aquí es una sumatoria, uno más cero, me he confundido. Así. Entonces, aquí tengo uno más cero, suponiendo que el proyecto 2 no se ejecute. Entonces, este uno más cero va a ser igual a lo mismo, uno más cero, pero para yo asegurarme que siempre que uno de estos valores sea mayor que cero, yo todo esto lo voy a multiplicar por el binario del valor de la variable 3. Entonces, imaginemos que el binario de la variable 3 sea igual a uno, o sea que el proyecto 3 sí se ejecuta. Entonces, sí se cumple la condición, sí se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque uno por uno da uno y eso es igual a uno. Entonces, ¿qué sucede si a esto, sí, qué sucede si hacemos lo contrario? ¿Qué sucede si es que uno de estos valores internos es uno, pero la variable 3 sería cero? No se cumpliría. ¿Por qué no se cumpliría? Porque cero por uno más cero es cero y esto no es igual a uno. Entonces no se está cumpliendo. Por lo tanto, Lingo no haría esto. Lingo tendría que hacer sí o sí esto. ¿Y qué sucede si ambos valores internos son ceros? Si ambos valores internos son cero, ya no importaría el valor de la variable 3. ¿Por qué? Porque como multiplicaríamos por cero, simplemente esta multiplicación daría cero y eso sería igual a cero. De esa manera, 3 podría cumplirse así uno o 2 no se hayan ejecutado, pero tendría que cumplirse sí o sí si uno y 2 si uno o 2 o al menos uno de ellos sea ejecutado. Y todo eso se puede representar con esta operación matemática que he puesto aquí, que ya la acabo de explicar.
Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Lo único que nos faltaría es indicarle al Lingo que la variable b es binario. Para eso le tendríamos que hacer un for, le diríamos por cada proyecto, por cada proyecto representado con la variable i, su binario, la variable b va a ser un binario, arroba bin. Arroba bin sirve para para decir al Lingo que una variable es binario, o sea que solamente va a tomar los valores de 1 o 0. Y así tendríamos ya resuelto el ejercicio. Ahora, le damos aquí en solucionar. A ver, nos dice, ok, 7, ok, acá hay un pequeño error de data, 7486. Ah, ok, acá me he equivocado, le he puesto el 20 que no iba, aquí al final. Ahí, entonces, ahora sí, le damos a solucionar y ya con eso tendríamos el ejercicio resuelto. Ahora, ¿qué nos dice el reporte? El reporte nos está diciendo que el retorno de inversión sería de 21. Bueno, esto es en miles de soles, así que 21.000 soles. Nos está diciendo además que se ejecutará el proyecto uno y el proyecto 3. El proyecto 2 y el proyecto 4 no se va a ejecutar. Y bueno, y con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces, la solución sería que se va a ejecutar el proyecto uno y el proyecto 3 para maximizar el retorno de inversión, el cual va a tener un valor de 21.000 soles. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Eso sería todo en este caso.